llegó un PlayStation 4 Slim que no prende, y al checar la fuente, cuando se conecta el power sin darle encendido a la unidad, noto que automáticamente hay un voltaje parásito de 4.6 volts a la salida de 12 volts. Entonces, viendo el esquemático, existen dos líneas que que corren a este circuito y a este autoaislador. Entonces aquí no hay forma de que algo esté inyectando voltaje. Lo que está inyectando voltaje es hacia abajo, ¿sí? Esta línea se mete al pin 3 del integrado DNP012, y al checar con el multímetro la resistencia entre el pin 3 y el pin 15, que es el del voltaje del VCC, noté una resistencia baja de 28 ohmios. Entonces lo más probable es que se esté dañado. Vamos a cambiarlo a ver qué pasa. Ok, ya reemplacé el DNP012, pero no tengo la señal de AC INDET, que es esta. Aquí no hay nada, 0 volts. Y esa línea de AC INDET viene desde acá, desde la zona caliente. Voy a cambiar la tierra, el osciloscopio. Entonces viene desde acá. Ahí está la señal. Está rectificada por medio de 2 diodos. Sí, viene por esta línea, y pasa por estas dos resistencias. Llega a esta resistencia que está aquí, esa que está ahí, y ahí está la señal. Pasa por este capacitor que está aquí, y ahí está la señal. Llega a este transistor, y ahí está la señal. Y después de este transistor se convierte en una onda cuadrada. Pero lo que pasa es que le levanté esta pata. Patita. Ahorita explico por qué le levanté la patita. Déjenme ponérselo otra vez. Ok, ahí debería estar la onda cuadrada en el transistor aquí. Y ahí está la onda cuadrada. Llega a este autoaislador, ¿sí? Y ahí está la onda cuadrada, pero ya no pasa para acá. Déjeme cambiar la tierra. Acá solo hay un voltaje de 2.9 volts, ¿sí? Entonces levanté la patita esta para ver si ese voltaje de 2.9 volts lo está creando o lo está creando este. Entonces levanté la patita y aún así hay los 2.9 volts. Entonces quiere decir que este está malo, ¿sí? Vamos a cambiarlo a ver qué hace. Ok, ya cambiamos el autoaislador y ya tenemos el voltaje
la señal ya pasó para este lado. Ahí está la señal. Entonces ya tenemos el AC Indet. Tenemos 4.9 volts en AC Indet. Pero ahora la bronca es que si prendemos la fuente, no hay voltaje, aquí en el 12 volt, no hay salida, y el AC Indet se cae, se vuelve a caer, pero no así el standby. El standby, ahí está. Entonces eso puede hacer pensar que no solo se madreó este autoaislador, sino se ha de haber madreado otro. Entonces sí, pero podrían ser estos dos que salen de este mismo integrado. Podrían ser estos dos que salen de este integrado, y este se mira más protegido. Este va a este circuito, el IC51. Este no podría estar malo. Los que podrían estar malos, o sí podría estar malo, no, porque este va de la corriente y pasan por dos resistencias de 200 ohms y se va al circuito. Pero estos sí, estos van directamente al integrado. Entonces podría ser que estos dos estén malos, y vamos a cambiarlos a ver qué hace. Ok, ya se reemplazó este y este obturador y este obturador, y ya habíamos reemplazado este también. Este mira medio quebrado pero está jalando, y la fuente ya enciende. Ahí está, para venir con chinga, y ya quedó hasta la próxima. Ok.